La máquina de imprimir pliegos KBA Performa 66 de formato A2 se ofrece en modelos de impresión de 2, 4 y 5 colores. Gracias a su carácter universal, ventajas técnicas, confort al usuario y la proporción entre el precio y el rendimiento, así como su fiabilidad, las máquinas KBA Performa 66 hallan amplia aplicación en las casas de imprenta pequeñas y medianas, ya que en ellas se emplean para producir materiales impresos a gran escala. La máquina está diseñada para asegurar resultados de impresión estables. El diseño robusto, dentado oblicuo de los engranajes de accionamiento y los manguitos de deslizamiento aseguran una calidad superior constante y la estabilidad de la impresión. Las gualderas de diseño robusto suprimen aún más las vibraciones en la zona de los rodillos compresores, de los rodillos de offset y los rodillos laminadores. Cada máquina fabricada está sometida a ensayos de calidad de impresión. Se evalúan sus parámetros mecánicos y de impresión, los cuales deben cumplir con las tolerancias establecidas por FOGRA. El marcador está provisto de un dispositivo que permite que los pliegos se apilen a toda la altura del marcador. El palpador del cabezal de marcar cuenta con sistemas de boquillas levantadoras y de transporte y además se encarga de controlar la posición de la pila en el marcador. Todo esto es fácil de ajustar: la inclinación lateral de las boquillas levantadoras, la altura de las boquillas de transporte, el palpador, el soplado del aire en la pila, así como la aspiración en las boquillas. El equipo de ionización elimina la carga electrostática de los pliegos, la cual suele presentar problemas, ante todo cuando los pliegos son de papel reciclado o la impresión en offset es en seco. El transportador de vacío cuenta con su propia fuente de aire. Reduce la velocidad del pliego transportado cuando éste entra en contacto con los tacones frontales, evitando de esta manera la deformación del canto frontal del pliego. La máquina está equipada con un sensor óptico de marcación oblicua, un sensor mecánico y de ultrasonido para la marcación del pliego doble. Además, tiene un sistema de bloqueo perfecto para los pliegos estropeados. Los pliegos se transportan al tacón inferior frontal. Los pliegos se colocan en la posición adecuada, ya sea en el lado izquierdo o en el derecho, mediante el tacón lateral. Su ajuste fino se realiza desde la pantalla de contacto. La señal acústica advierte al operador de que el tacón no está en la posición correcta de los pliegos y que es necesario ajustarlo. Las pinzas delanteras rotatorias agarran el pliego que está en reposo y después de una aceleración continua lo entregan a las pinzas del primer cilindro de presión. La función de bloqueo de las pinzas delanteras asegura que las pinzas se bloqueen en caso de interrumpirse el proceso de la impresión por la razón que sea, impidiendo así la alimentación de pliegos en la máquina. Todas las funciones de la unidad impresora son operadas a distancia: el espesor del papel, el registro axial y radial, incluyendo el entrecruce de las planchas impresoras, la zona del tintero, el número de revoluciones del rodillo ductor y la temperatura del mecanismo entintador y del líquido humectador. El dispositivo humectador es de 4 rodillos, continuo, de recirculación forzada y con enfriamiento del líquido humectador. Las revoluciones del rodillo tomador de tinta son operadas por el sistema de mando electrónico de la máquina. El sistema humectador permite una humectación inicial rápida y la conmutación de la posición del rodillo del puente. Para la refrigeración del líquido humectador está previsto el grupo Tecnotrans. El dispositivo humectador puede equipararse con un dispositivo de eliminación de impurezas de la plancha, gracias al accionamiento modificado de los rodillos humectadores que produce una diferencia insignificante entre las velocidades periféricas del cilindro laminador y del rodillo humectador. El dispositivo es idóneo sobre todo para tipos de papeles propensos al desprendimiento de polvo. El mecanismo de entintado se compone de un sistema de 17 rodillos, 4 de ellos soldadores y 4 distribuidores. El tintero zonal está separado por 20 cuchillas. Estas permiten una dosificación exacta de la tinta al tintero de acuerdo con el consumo por cada una de las partes de la plancha. El tintero puede operarse a distancia. La unidad de entintado puede temperarse para asegurar una estabilidad mayor de la impresión al comienzo y al final de la impresión. La máquina cuenta con un dispositivo de lavado de la plancha y del dispositivo de lavado automático de los rodillos de entintado.
Se opera desde la pantalla de contacto de la máquina. El ciclo de lavado se realiza automáticamente después que se selecciona el programa de lavado. Se pueden escoger 3 niveles de intensidad del lavado, en dependencia del grado de ensuciamiento. Asimismo, se puede seleccionar la unidad en que tendrá lugar el lavado. Cuando el nivel del líquido limpiador o del agua está bajo, esto se indica en la pantalla. El mando de todos los registros, axial, radial y diagonal, es fácil de operar desde la pantalla de contacto del sacapliegos o desde el panel de control remoto. Todos los ajustes se llevan a efecto prácticamente al momento, sin tener que parar la máquina. Con ello, se ahorra tiempo y se reduce el volumen del papel de desecho. El ajuste de las presiones de impresión con respecto al espesor correspondiente del papel se realiza desde la pantalla de contacto. El dispositivo indica la pérdida del pliego en la máquina y la ausencia de este en el cilindro de presión. Al registrar la ausencia del pliego, se desembraga la presión de los cilindros impresores y se para la alimentación. El dispositivo es propicio sobre todo para imprimir pliegos finos cuando se corre el riesgo de que el papel se pegue a la mantilla y el pliego se desprenda de las pinzas del cilindro de presión. La máquina se puede suministrar con un mecanismo volteador. El volteo se basa en un diseño bien probado de 3 cilindros. El reajuste del modo de la impresión unilateral a la bilateral y viceversa es muy simple y dura de 3 a 5 minutos. El ajuste correcto se indica en la pantalla. Para los clientes que desean perfeccionar los materiales impresos mediante barnizado, existe la posibilidad de suministrar la máquina con un dispositivo barnizador alternativo inline en lugar del mecanismo humectador. Adaptando la última torre, obtenemos una unidad barnizadora en lugar del mecanismo de humectación. En tal caso, el barnizado bloquea la función de la impresión y viceversa. La calidad del barnizado de toda la superficie o parcial es excelente. El grupo de recirculación asegura la recirculación del barniz y el lavado de todo el equipo. El modelo estándar de la KBA Performa 66 se equipa con un sacapliegos de pila alta de 780 mm. Gracias a esto, el nivel del confort de la operación es sustancialmente elevado. El sacapliegos está provisto de un dispositivo reajustable neumático para el registro de los pliegos, tiene un freno de vacío de velocidad ajustable, un mecanismo de empolvorear y de ionización, cuenta con un secado infrarrojo opcional y, en caso necesario, con un sacapliegos de funcionamiento non-stop. La pantalla de contacto giratoria permite un mando confortable de la máquina. La comunicación con la máquina es muy agradable debido a que la pantalla de contacto tiene elementos de mando claramente dispuestos. La pantalla es giratoria, el programa de mando dispone de una serie de versiones en diferentes idiomas. La máquina es muy fácil de operar, inclusive cuando las informaciones aparecen en forma de textos, utilizando en este caso pictogramas simples. En el cuadro de control remoto, Graphic Control, el operador puede ajustar los registros, los perfiles de los colores, la humectación y el número de revoluciones del rodillo ductor. Los parámetros ajustados pueden almacenarse en la memoria y emplearse de nuevo en caso de una impresión de repetida. La densidad de los colores puede medirse en un densímetro manual o automático. Las máquinas impresoras de la empresa KBA Graphitech permiten utilizar los datos de la preparación previa a la impresión mediante la interfaz SIP4. La máquina es capaz de preajustar automáticamente el perfil de color en las distintas unidades impresoras. Los datos de trabajo alimentados pueden emplearse en todas las fases del procedimiento de producción. La máquina impresora KBA Performa 66 dispone de un diseño fuerte, sin embargo es de fácil acceso y ergonómica, sin que sea necesario emplear pasarelas. El mantenimiento no es desagradable para los usuarios. El área que ocupa es bien reducida y de esta manera usted puede ahorrar el espacio disponible en su casa de imprenta.